Hoy nos toca hablar de un tema que también está relacionado a lo que son las patologías vasculares, que va a ser la hemorragia. Vamos a ver el término de hemorragia a aquello que se hace referencia a la extravasación de sangre después de la lesión de un vaso. Recordemos que en el único lugar en el que se encuentra la sangre va a ser intravascular, ¿no es cierto? No tenemos sangre libre en ningún lugar del organismo. Entonces la hemorragia se va a realizar cuando este vaso sufre una ruptura, una lesión, ¿no es cierto? La lesión de este vaso puede ser por varios mecanismos y también conocemos que el tipo de vaso también puede ser de diferente estirpe. No es que todos tengan la misma morfología ni formen parte del mismo funcionamiento. Cuando existe la rotura de una gran arteria o una gran vena, nosotros podemos ver que la lesión primero va a ser vascular por un traumatismo, ¿no es cierto? Por alguna erosión inflamatoria, por alguna neoplasia, por aterosclerosis que ha producido el adelgazamiento de la pared, por acúmulo del ateroma, ¿no es cierto? Y vamos a ver que la hemorragia puede ser de forma diferente. Si vemos el tema de la fisiología, vamos a ver que cuando nuestro paciente presenta una hemorragia que se va a poder exteriorizar o se va a poder observar, vamos a tener una clasificación que es la de acuerdo al calibre del vaso. La hemorragia capilar, ¿no es cierto? Que es muy pobre, poquita, no genera una connotación clínica muy grande, pero obviamente sigue siendo una hemorragia porque es la extravasación de sangre, ¿verdad? Esta va a ser goteo por goteo y generalmente va a terminar teniendo una resolución en pocos segundos. La hemorragia venosa, que es una hemorragia que se va a presentar cuando ha sido más que todo lesionado por trauma en vaso venoso, alguna vez por patologías de las mismas venas, por adelgazamiento de la piel, por ejemplo, en un estado varicoso. Y vamos a ver que la sangre discurre de forma más abundante que en el tema vascular por la porción externa de la piel. Pero ¿qué va a suceder? Esta simplemente va a tener un ritmo, va a discurrir en un solo ritmo o va a salir en un solo ritmo. La hemorragia arterial, a diferencia de las otras dos, va a ser de grandes volúmenes, va a ser generalmente con un ritmo de latido. ¿Qué significa esto? Que va a ser por estados, ¿no es cierto? Va a eyectar, va a descansar, va a eyectar, va a descansar, va a eyectar, va a descansar, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser el sistema arterial que está conectado con la bomba cardíaca, entonces la hemorragia que se va a dar del sistema arterial va a responder al ritmo del latido cardíaco. Entonces se puede observar esta diferencia en las hemorragias. El sangrado capilar también se puede producir por lesiones o por exacerbaciones capilares por congestión crónica, ¿no es cierto? Habíamos visto en la anterior clase lo que eran las congestiones vasculares y ahí cuando el tema es crónico, pues cuando pasa mucho tiempo puede existir una extravasación de sangre a nivel capilar, ¿no es cierto? Porque esta sangre se está acumulando a nivel capilar. Existe una tendencia que aumenta la hemorragia a una lesión de trastornos que se van a denominar diástasis hemorrágicas, que ya son otro tipo de trastornos que van a promover esta lesión. La hemorragia, si bien nosotros la vamos a determinar cuando la podemos observar, ¿no es cierto? Va a ser una hemorragia externa. Cuando nosotros no la podemos observar, va a ser una hemorragia interna. Y esta puede ser limitante a un tejido o a un segmento del organismo. Cuando esta hemorragia está limitada solamente a un segmento, vamos a poder decir que estamos hablando de un hematoma, ¿no es cierto? Los hematomas pueden ser lesiones triviales que nosotros podemos observar y distinguir de acuerdo a la clínica. Esos hematomas, como les decía, pueden ser
en secciones corporales y también pueden ser masivos, ¿ya? Como cuando existe un hematoma retroperitoneal, cuando hay ruptura o lesión de la aorta, ¿ok? En el aneurisma aórtico. Entonces, puede clasificarse de acuerdo a la cantidad de tejido que va a comprometer. Dentro de las hemorragias vamos a ver que estas se van a clasificar de acuerdo a su tamaño. Las más pequeñitas van a ser las petequias. Estas petequias son pequeñas hemorragias o diminutas, de forma diminuta, ¿no es cierto?, que van a rondar entre 1 a 2 milímetros. Estas generalmente se van a presentar en la piel, ¿sí? Se van a presentar también en la mucosa, ¿no es cierto? Generalmente la mucosa oral, superficies serosas. ¿Qué es lo que las provoca? Las va a provocar el aumento de presión intravascular. Esta presión intravascular se puede provocar, por ejemplo, cuando los niños tosen mucho o vomitan con mucha fuerza, ¿no es cierto? Entonces hacen tal presión que rompen estos pequeños vasitos y se presentan petequias, tanto en la pielcita como en la mucosa. Cuando hablamos de alteraciones ya más sistémicas y estas se presentan sin un tema de aumento de presiones de por medio, vamos a ver que estas van a ser producidas por alteraciones sistemáticas como la alteración de la coagulación, por ejemplo, una trombocitopenia, una disminución de plaquetas, ¿no es cierto?, que van a promover que se den este tipo de alteraciones. En tamaño, si seguimos viendo, vamos a ver a la púrpura. La púrpura son hemorragias de mayor tamaño, son mayores a 3 milímetros y se producen por las mismas razones que las petequias, ¿no? También se pueden producir por trauma local o por inflamación vascular, ¿ya? A lo que se llama vasculitis. También pueden ser producidas por aumento de la fragilidad capilar, si hablamos ya de patologías más sistémicas. En esta imagen pueden ver una petequia y una púrpura y ver cómo lo que las distingue es el tamaño. Entonces las púrpuras son de mayor tamaño, pero están ligadas a este tipo de fisiopatología de la enfermedad, ¿no es cierto? Aquí tienen otras púrpuras. Entonces hay que ver cuál ha sido el mecanismo de lesión. Las siguientes en tamaño son las equimosis. Las equimosis van a ser hematomas subcutáneos de mayor tamaño, mayores a 1 o 2 centímetros, que se van a producir en cualquier segmento del cuerpo y van a ser perceptibles a simple vista, ¿no es cierto? Las equimosis se van a producir clásicamente después de un traumatismo, después de que se haya lesionado por un golpe, por ejemplo, el tejido, ¿no es cierto? Se exacerban en cualquier afección que tenga a nivel vascular o a nivel de factores de coagulación el paciente. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente tiene una alteración de las plaquetas, ¿no es cierto?, una disminución de las plaquetas, pues cuando se genera un trauma en la piel, se va a producir una equimosis de una forma más rápida, ¿no es cierto?, más fácil, sin que el trauma sea tan grande. Si se dan cuenta, cuando existe una hemorragia existen diferentes colores. Esto se va a deber a que los hematíes en las hemorragias van a ser degradados por los macrófagos. Todos los hematíes presentan hemoglobina, que la hemoglobina generalmente tiene color rojo azulado. Esta se va a convertir en bilirrubina y biliverdina, lo que posteriormente le va a dar a nuestra lesión un color azul a verde. Y en el último término se va a convertir en hemosiderina. Aquí ya lo vamos a poder ver pardo o dorado, ¿no es cierto? Es que ya está en un tema de resolución o ya lleva bastante tiempo la lesión ahí. Entonces va a seguir una evolución normal.